Libro tercero, capítulo 1, del gobierno en general. Toda acción libre tiene dos causas que la originan, una moral, a saber, la voluntad que determina el acto, la otra física, a saber, el poder que la ejecuta. Cuando me encamino hacia un objeto es preciso, en primer lugar, que quiera ir, en segundo lugar, que mis piernas me lleven. Un paralítico que quiera correr como un hombre ágil que no quiera, permanecerán ambos en igual situación. En el cuerpo político existen los mismos móviles. Se distinguen en él, de igual modo, la fuerza y la voluntad. Esta con el nombre de poder legislativo, la otra con el de poder ejecutivo. No se hace o no debe hacerse nada sin el concurso de ambos. El poder legislativo, como hemos visto, pertenece al pueblo y no puede pertenecer más que a él. El poder ejecutivo no puede pertenecer a la generalidad como legislador o soberano, ya que este poder no consiste sino en actos particulares, que no son del resorte de la ley, ni por consiguiente del soberano, cuyos actos revisten siempre carácter de ley. La fuerza pública necesita un agente propio que la reúna y la ponga en acción, según los principios de la voluntad general, que sirva para la comunicación del Estado y del soberano, y que de algún modo haga de la persona pública lo que hace del hombre la unión del alma con el cuerpo. Es esta la razón del gobierno en el Estado, confundido intempestivamente con el cuerpo soberano, del cual es sólo el ministro. ¿Qué es, pues, el gobierno? Un cuerpo intermedio establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua correspondencia, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad, tanto civil como política. Los miembros de este cuerpo se llaman magistrados o reyes, es decir, gobernadores. El acto por el cual un pueblo se somete a unos jefes no es un contrato, no es nada más que una comisión, una función que cumplen como simples oficiales del soberano y ejercen en su nombre el poder, del que se les ha hecho depositarios, y que éste puede limitar, modificar y retirarles cuando le plazca. La enajenación de tal derecho, siendo incompatible con la naturaleza del cuerpo social, es contraria a los fines de la asociación. Llamo gobierno o suprema administración al ejercicio legítimo del poder ejecutivo y magistrado al hombre o cuerpo encargado de esta administración. El gobierno recibe del soberano las órdenes que da al pueblo, y para que el Estado se halle en equilibrio estable es necesario que haya igualdad entre el producto o el poder del gobierno, tomado en sí mismo, y el producto o el poder de los ciudadanos, que son soberanos por una parte y súbditos por otra. No se podría alterar, además, ninguno de los tres términos sin romper al instante la proporción. Si el gobierno quiere gobernar, o el magistrado legislar, o si los súbditos se niegan a obedecer, el desorden sucede a la norma, la fuerza y la voluntad no obran ya de común acuerdo y, disuelto el Estado, cae en el despotismo o en la anarquía. Así como no hay más que una media proporcional entre cada relación, no hay tampoco más que un buen gobierno posible en cada Estado. Como miles de acontecimientos pueden alterar las relaciones de un pueblo, no solamente puede haber diferentes gobiernos que sean convenientes para pueblos diversos, sino para el mismo pueblo en distintas épocas. En consecuencia, cuanto menos se atengan las voluntades particulares a la voluntad general, es decir, a las costumbres y las leyes, más debe aumentar la fuerza coactiva. El gobierno, pues, para ser bueno,
debe ser relativamente más fuerte a medida que la población aumenta. Por otro lado, puesto que el engrandecimiento del Estado otorga a los depositarios de la autoridad pública más tentaciones y medios para abusar de su poder, el gobierno debe tener más fuerza para contener al pueblo, y a su vez el soberano debe asimismo aumentar su fuerza para contener al gobierno. No hablo de una fuerza absoluta, sino de la fuerza relativa de las diversas partes del Estado. No hay una constitución de gobierno única y absoluta, sino que puede haber tantos gobiernos diferentes por su naturaleza como estados distintos en extensión. El gobierno es, en pequeño, lo que el cuerpo político que lo contiene es en grande. Es una persona moral dotada de ciertas facultades, activa como el soberano, pasiva como el Estado, y que se puede descomponer en otras relaciones semejantes. Y el punto de llegada es, entonces, un término medio indivisible, es decir, un solo jefe o un magistrado supremo. Para no continuar complicándonos en esta multiplicación de términos, debemos contentarnos con considerar al gobierno como un nuevo cuerpo dentro del Estado, distinto del pueblo y del soberano, e intermedio entre uno y otro. Hay una diferencia esencial entre estos dos cuerpos, que consiste en que el Estado existe por sí mismo y el gobierno existe por el soberano. Para que el cuerpo del gobierno tenga una existencia, una vida real, que lo distinga del cuerpo del Estado, para que todos sus miembros puedan obrar en armonía y responder a la finalidad para la que fueron constituidos, se necesita una sensibilidad común a sus miembros, una fuerza, una voluntad propia, que tienda a su conservación. Esta existencia particular presupone asambleas, consejos, un poder de deliberar, de resolver. Las dificultades radican en la manera de ordenar, de modo que no altere la constitución general al afirmar la suya, y que distinga siempre la fuerza particular destinada a su propia conservación, de la fuerza pública destinada a la conservación del Estado. En síntesis, siempre se debe sacrificar el gobierno al pueblo y no el pueblo al gobierno. De todas estas diferencias es de donde nacen las distintas relaciones que debe mantener el gobierno con el cuerpo del Estado, según las relaciones accidentales y particulares por las cuales este mismo Estado se modifica. Con frecuencia, el mejor gobierno en sí llegará a ser el más vicioso, si sus relaciones no se alteran conforme a los defectos del cuerpo político al que pertenece.